Ella es de La Rioja, ella nace en Sañogasta, digamos, su familia vive en Sañogasta, en la provincia de La Rioja. Estamos hablando más o menos del año 1841, ¿sí? Era una época bastante compleja en nuestra patria. Estábamos como, bueno, conformando un poco la organización nacional, digamos, y la familia de Sor Leonor, tanto por parte de su mamá como de su papá, eran personas que habían ocupado o ocupaban puestos en los gobiernos y demás en el Partido Unitario. Y como bien sabemos, en esa época, bueno, estaban estas diferencias que por ahí llevaban a cuestiones bastante dolorosas en nuestra patria entre unitarios y federales. Entonces, la mamá de Sor Leonor estaba embarazada y cuando le toca dar a luz, era un momento en que La Rioja es atacada, digamos, por gente del gobernador de Mendoza en ese momento, y claro, la mamá se va hacia una cueva, a un cerro, para darle luz ahí. Y Sor Leonor nace un 15 de agosto de 1841, ¿sí? La mamá, que se llamaba Francisca, bueno, era un modo de cuidar la vida de su hija, y todos quedaron como maravillados de que haya nacido con vida y bien, ¿no? Bueno, su familia siempre ha sido una familia de fe, como especialmente en esa época, con mucho amor a la Virgen. De hecho, cuando la bautizan, su nombre de bautismo es Isora del Tránsito, ¿sí? Del tránsito, porque como era la Asunción, en ese momento el tránsito de la Virgen al cielo, Isora del Tránsito, así es bautizada, ¿sí? Su papá, Juan Santiago Aucampo, bueno, con su madre anterior son 6 hermanos. Sor Leonor es la más pequeña, ¿sí? La más pequeña de los 6. Bueno, ellos vivían en Sañogasta. Sor Leonor a los 8 años pierde a su mamá fallece, entonces su papá decide irse a vivir a la ciudad de La Rioja con una tía, digamos, de Sor Leonor y la familia. Bien, ahí Sor Leonor la pasa bastante difícil, porque ella ya llevaba una vida de piedad. Ella desde muy chica, más o menos de los 4 años, ya tiene como toda una tendencia de una vida de recogimiento, de oración, de muy pequeña. Entonces ella llevaba una vida de mucha piedad, y a las primas con las que convivió en esos 5 años en La Rioja, bueno, eran un poco mayores y estaban en búsqueda, digamos, de casarse, entonces va Claro. y Sor Leonor, eso no, no le iba mucho, digamos, y eso le generó también mucho sufrimiento a ella. Pero Sor Leonor, en esta fortaleza de espíritu, de unión con Dios, porque eso tuvo Sor Leonor durante toda su vida, una unión con Dios impresionante, ¿no? Ella ha tenido gracias bastante lindas, digamos, que bueno, por ahí no son comunes a todos nosotros, pero ella ha tenido alocuciones, o sea que el Señor le ha hablado en el corazón, ha tenido revelaciones, visiones, pero su especial unión era en la oración y en la medida de lo posible en la Eucaristía, porque en esa época no era como ahora que uno puede comulgar y recibir al Señor sacramentado todos los días, ¿no? Y eso es lo que le daba fortaleza a ella para poder seguir su camino, ¿no? Sor Leonor, bueno, mucha devoción a la Virgen, que eso se le inculcó su mamá. Ella, por ejemplo, estaba la costumbre en aquella época de que iban los misa chicos con la Virgen recorriendo cada casa y pedían una limosna. Y Sor Leonor, cuando la veía venir a la Virgen, preparaba el altarcito en su casa con velas, flores, y ella le decía: madre, dice, vos que sos la madre del Salvador, venís a pedirnos limosnas a nosotros, ¿no? Y bueno, el tema del rosario para ella ha sido esencial, y Sor Leonor tenía aquí en el monasterio, en esa época, una tía carnal, hermana de su papá, monja, una tía abuela y 2 tías segundas. O sea que ella ya conocía un poco a la Virgen del Rosario, a Santo Domingo, que es el fundador nuestro de la Orden de los Dominicos, y las Catalinas, como nos conocen, ¿no? De hecho, ella dice que cuando era chiquita hacía muñecas, las Catalinas, dice que jugaba con las Catalinas, que eran muñequitas, digamos, de Santa Catalina, ¿no? Exacto, y era esa sensibilidad para con Dios, pero también para con los demás, ¿no? Porque ya de pequeña
ella cuando veía que en las otras casas no salía ni siquiera, como ella dice en su autobiografía, ni siquiera se veía el humo de que alguien podía cocinar algo, se iba rápido y le pedía a su mamá, y su mamá con una generosidad muy grande le daba para que lleve algo, desde leña o algo para que esa familia pueda comer, ¿no? Sor Leonor eso, ha sido contemplativa, no solo de poder ver las cosas desde la mirada de Dios y conocer a Dios más íntimamente, sino también de poder descubrir la necesidad del prójimo, ¿no? De aquellos que tenía más cerca. Necesidades materiales, como dijimos recién, pero también espirituales, ¿no? Y de hecho eso es lo que en su oración de intercesión, y ahí uno ve cómo el Señor le va preparando el camino, digamos, para lo que después le iba a llamar, ¿no? De empezar a llenarle el corazón de las necesidades de los hermanos para poder presentárselos al Señor, ¿no? Bueno, después Sor Leonor de esta etapa de esos 5 años más o menos en La Rioja, ella, le dice a su papá, hay un día que se quiere ir de la casa, escaparse, pero no por el sufrimiento, sino porque ella quería vivir una vida retirada y de unión más íntima con Dios, pero vuelve, y cuando vuelve el papá, obviamente un poco le llama la atención por irse, y ella le dice, papá dice, yo quiero vivir para Dios, ¿no? Ser toda de Dios. Entonces el papá veía que realmente le estaba costando la vida que llevaba en esa casa, y también porque a él lo perseguían por estas cuestiones políticas de esa época, se van a vivir a San Juan. Ahora pasamos a la provincia de San Juan, ¿no? Perdón, hermana, ¿qué edad tenía cuando ya tomó esa decisión de irse? Y ahí Sor Leonor tenía unos 13 años. Ay, chiquita, claro, muy decidida. Sí, bien decidida, pero porque ella siempre dice que el Señor era el que le instruía, y ella se daba cuenta de que lo que ella sentía o experimentaba era de Dios porque le daba paz, ¿no? Claro. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. No una paz de que no pasa nada, porque a su alrededor la verdad que la pasó muy difícil, sino una paz y una certeza interior de lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, se mudan con su papá a San Juan, a la casa de una de las hermanas mayores de Sor Leonor, Benjamina, que estaba casada y vivía allí. Entonces ahí ella podía vivir su vida de fe un poco más libre y tranquila, pero claro, empezaba la edad en que había que buscarle algún marido, digamos, en esa época, ¿no? Claro. Sor Leonor no quería saber nada, ¿no? Entonces ella dice que le pide a la Virgen un día, en las primeras vísperas del Inmaculado, el 7 de diciembre, que le conceda el esposo que a ella le convenía, ¿no? Entonces, ahí en San Juan ella hace una obra, eso es muy lindo destacar de su vida como laica, las obras de misericordia de Sor Leonor que vivió en San Juan han sido realmente maravillosas, ¿no? Desde llevarle comida a la gente y más, pero sobre todo el cuidado espiritual. Personas que estaban enfermas y que ella iba y atendía, veía que hacía mucho tiempo que no se confesaban, que no recibían los sacramentos y le ponían de excusa que no tenían ropa para ir a la iglesia y demás. Ella se dedicaba a buscarles hasta la ropa, ¿no? Prepararles el corazón para poder recibir la gracia de los sacramentos, ¿no? Claro. Y de hecho ella dice que pedía mucho a la Virgen vocaciones, mujeres que se consagren al servicio de Dios, pero también veía que las mujeres en esa época sufrían mucho en la salud porque no tenían un acceso a un hospital. Entonces ella un día en oración le pide a la Virgen esa gracia, y el otro día aparece una señora que con un donativo compra un terreno, y ahí se empieza a hacer crecer, digamos, el primer hospital de mujeres en San Juan, ¿no? Por eso decía, esa sensibilidad de Sor Leonor de poder descubrir la necesidad del otro, presentársela al Señor, digamos, claro, pero a su vez también ocuparse, ¿no? En lo que ella correspondía y dependía, ¿no? Y Sor Leonor, ya estando en San Juan, le pide este marido conveniente a la Virgen, pero ella ya veía que su vocación era una consagración especial al Señor, y ella conocía, no conocía el monasterio, pero sabía de su existencia por estas tías que tenían viviendo aquí. Entonces le comenta a su papá que ella quería hacerse religiosa, y entonces escriben al monasterio, ¿no? Pero claro, en aquella época el obispo de aquí había puesto un tope porque no más de 40 monjas, ¿no? Entonces cuando ella escribe le dicen que se alegran, pero que todavía estaba como el cupo cubierto, digamos, claro.
no había lugar, digamos, ¿no? Entonces, bien, empieza una etapa de espera y de preparación de Sor Leonor, porque bueno, y ella decide entonces hacer con ayuda de su director espiritual, un fraile dominico, decide hacer un voto, una consagración personal de su virginidad y de su vida, ¿no? Mientras esperaba este ingreso, ¿no? Al monasterio. Luego del monasterio le escriben que sí, que ya había lugar porque había habido una peste de cólera y bueno, muchas religiosas aquí habían fallecido, pero lo que le faltaba a Sor Leonor, otra prueba, digamos, era la dote, que era aquello que cada religiosa que entraba tenía que pagar un monto o bueno, con algunos bienes, su ingreso. Ajá. Y si bien Sor Leonor venía de una familia de apellido y reconocida, pero en ese momento estaban pasando por una situación difícil. Entonces ahora el problema era encontrar ese dinero. Y ella empezó a pedir, comentó así en San Juan, que imagínense, no es el San Juan de ahora, ¿no? Claro. Entonces se empezó a extender y le empezaron a llegar ayudas. Pero bueno, eso a la familia no le gustó mucho, ¿no? Porque estas cuestiones que tenemos las personas nos gustó mucho, pero pudo juntar el dinero, ¿no? Para Porque poder no le gustó porque era una cuestión como de orgullo personal, familiar. social, digamos. Claro, social. ¿Qué Claro. dirán? Pero bien, entonces también hubo muchísimas peripecias en el medio, ¿no? Para unir. Y de hecho, cuando ya le faltaba el último poquito, un señor le había dicho que sí, estaba por salir en la diligencia, que eran las carretas que venían de San Juan hacia acá, y el señor no llegó a tiempo, entonces tuvo que salir en la que seguía. Y gracias a Dios, porque esa primera diligencia donde ella iba a salir fue asaltada en el camino, ¿no? Entonces Sor Leonor siempre, y algo creo que es muy característico de ella, la confianza en la providencia de Dios, digamos, providencia que es este amor y cuidado paternal que tiene Dios para con cada uno de nosotros y que vela por nuestro bien, no nos quita, ¿no? Pasar por momentos de dificultad, pero siempre nos pone, digamos, su mano para que podamos seguir y la ayuda que necesitamos, ¿no? Exacto, de hecho su confesor que venía con ella le dice, bueno, ¿realmente querés que sigamos camino? Porque se enteraron que habían asaltado. Y dijo, sí, y se fueron rezando el rosario y gracias a Dios una patrulla de policías había logrado agarrar a estas personas que habían asaltado, entonces su viaje fue sumamente sereno, ¿no? Entonces esto, confiar, que recién veíamos que ustedes han puesto el logo de Sor Leonor, que tiene estas tres frases, estas tres palabras, y una es confiar en la providencia de Dios, que Dios va disponiendo las cosas del mejor modo, aunque por ahí nos cuesta entenderlo, ¿no? Claro. De hecho, desde que Sor Leonor le plantea a su papá que quiere ser religiosa hasta que ingresa, pasan casi 6 años. Sor Leonor se lo dice a los 19 y ella ingresa a los 26 al monasterio, ¿no? O sea, en el medio, pero eso, no lo tomó como enojo ni demás, sino que fue preparándose y disponiéndose para lo que iba a venir después, ¿no? El cumplir esta vocación. Bien, llega a Córdoba y primero van a la Basílica de los Frailes, que está al frente ahí de Radio María, ustedes lo conocen, donde está la patrona de Córdoba, y de ahí rápido se van al arzobispado porque el obispo tenía que autorizar a las monjas que abran la clausura, la puerta, para que ella ingrese. Y el día que ella ingresa es el día de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entonces dice que cuando ella experimenta que le abren la puerta del monasterio, experimentó como que Jesús le abría su corazón, ¿no? Ella entraba al corazón de Jesús, ¿no? Y entonces para ella eso siempre ha sido, bueno, una experiencia fundante en su vida de fe y como consagrada también, ¿no? Bien, Sor Leonor vivió unos 32 años de vida religiosa, ¿sí? Ella muere con 49 años, muere un 28 de diciembre, o sea, nace para el Día de la Asunción de la Virgen y muere el Día de los Santos Inocentes, ¿no? De 1900, en el 1900 muere. Y bueno, Sor Leonor, como hemos visto, el Señor la fue preparando en esta vida contemplativa, de oración, de unión y también de servicio, y eso también se vio reflejado una vez que ingresa al monasterio, ¿no? Ella no desarrolló así funciones, digamos, de gobierno, o sea, no fue priora, superiora o maestra de novicias, sino que sí fue enfermera, que ahí se desgastó a más no poder y era su delicia, digamos, aunque bueno, muchas veces del otro lado no encontraba una buena acogida.
También fue ayudante en la sacristía, digamos, preparando las cosas, digamos, para el culto, para la liturgia. Fue tornera, que en el monasterio la tornera es quien atiende la puerta, digamos, la que recibía a quienes venían. Y también fue ayudante en la despensa, en las que tiene que, encargadas de armar los menús y la comida para la comunidad, ¿no? Y lo que tuvo Sor Leonor, que de hecho, bueno, ahora ya un poquito más Sor Sandra les va a contar, esta vida escondida, porque bueno, como ustedes saben, nuestra vida no es que estemos, no se nos ve, digamos, pero acá está, en la vida acá escondida, una vida muy fecunda, ¿no? Ella, bueno, las gracias estas que hemos dicho, que ha tenido gracias especiales de alocuciones, visiones, sueños, porque así el Señor le hablaba, no quitó, no es lo que la hizo santa. Lo que la hizo santa fue vivir en fidelidad lo que cada día le tocaba. Lo que cada día las circunstancias y su oficio bueno, y su vocación de consagrada y religiosa le pedía, ¿no? Y un detallito, ya ahí Sor Sandra, ella Bien. cuando toma el hábito, digamos, cuando recibe el hábito, al año que ingresa, cuando cambia el nombre, ¿no? Porque como sabemos ya es hora del tránsito, del Ajá. bautismo, y ahí va a recibir el nombre de Sor, bueno, que quiere decir hermana, Leonor de Santa María. Leonor porque ella le tenía mucho cariño a quien funda nuestro monasterio, que es Leonor de Tejeda, y bueno, de Santa María por su amor a la Virgen Santísima, ¿no? Bien. Y al año ella de tomar el hábito es que hace sus votos solemnes, ¿no? Porque en esa época era diferente el proceso, ¿no? De formación. Entonces al año ella ya hace sus votos solemnes, para vivir en sencillez y con amor y lo de cada día, ¿no? Ella le fascinaba de los dones grandes que tenía, tanto cuando estaba de laica como en el monasterio, era atender a las personas enfermas, ¿no? Era como su gran debilidad. Y hay muchas anécdotas, por eso sería lindo que si pueden tener acceso a leer la vida de ella, porque hay muchos milagros. Abriendo Instagram. Hay muchos milagros donde ella va a ir haciendo, tanto en San Juan, en La Rioja, como aquí inclusive en el monasterio. Tal vez así hay una monja que estaba muy, muy enferma y ella era una de las enfermeras, inclusive había perdido toda su lucidez mental, y ella lo único que le pedía a Dios era que le diera en ese momento a la hermana, aunque sea un instante de lucidez para poder confesarse, recibir la unción y recibirlo al Señor en la Eucaristía. Cuando ella sale de la habitación, nosotros le decimos celdas a los lugares donde dormimos, donde estamos, las hermanas enfermas, cuando ella sale y le pide eso al Señor y vuelve a ingresar de nuevo a la celda de la hermana le dice, ¿no?, que le gustaría confesarse. Ella inmediatamente busca al confesor y la hermana pudo confesarse, y ahí nomás, después de terminar de confesar, de comulgar, de recibir la unción, la hermana fallece. Entonces ella va sintiendo que todo lo que le va pidiendo al Señor, el Señor se lo va concediendo. Todo esto se supo después de su muerte, porque ella tenía su confesor, uno de los confesores, su director espiritual, que le sugirió que ella escribiera sus memorias. Era el padre León Torres, ¿no? Mercedario, que es fundador de las Hermanas Mercedarias. Entonces ella, por obediencia, hace eso y se las da al padre, los cuadernos que ella escribe, se lo entrega a él. El padre, antes de morir, se las deja a la superiora de las Hermanas Mercedarias. Cuando Sor Leonor muere, le avisan a las hermanas que tenían unos cuadernos y unos escritos de una tal Sor Leonor de Santa María Ocampo, que pertenecía al monasterio, que
Ellas no lo habían abierto ni nada, nada más que el fundador le había dicho que ellas guardaran esos escritos. Y en ese momento la que era superiora le dice que sí, que se los manden, y ahí se decide abrir esos libros y leerlos, y ahí, a partir de ahí, empiezan, yo no soy de esa época, empiezan las monjas a descubrir la santidad de nuestra hermana y a comenzar a trabajar por su reconocimiento en la iglesia,